bueno, algunos productores a veces no desconocen, ¿no? Cómo hacer un pregerminado, un germinado, ¿qué será? ¿Cómo lo hago? Ingeniero, si nos puedes aclarar. Sí, ahí respecto a la producción de plantas, como les mencioné, es importante la planificación. Ahí no podemos improvisar, se puede decir. Incluso es clave, si yo produzco mis plantones, yo ya debería seleccionar mis plantas, de dónde voy a sacar los frutos, los patrones, ¿no? Para los patrones. Entonces yo ya debo tener seleccionado las plantas ya. Qué mejor que un mismo productor seleccione su planta, conozca de dónde está sacando la semilla. Entonces, para explicarles más o menos, si es en los cacaos que son nativos de la zona, se recomienda esos cacaos por un tema de que su rusticidad y su vigor y todo, más o menos tienen entre 45 a 55 granos por mazorca, ¿no? Si es 55, generalmente 40 o 35 semillas nomás son válidas, ¿no? Porque hay que seleccionar tipo el maíz, ¿no? De la parte superior y la parte basal. Hay que retirarlo, esos granos, pues son deformes, pequeños. En cierto modo son deformes más que todo, ¿no? Entonces, esos dos extremos hay que retirar y la parte céntrica nomás hay que utilizar. Pero es clave seleccionar la planta madre, de dónde estoy sacando la semilla. Entonces, ahí es importantísimo hacer la evaluación a la planta madre, que sea resistente a plagas, que tenga una alta productividad también. Y sobre todo la calidad, ¿no? Otros dicen, no, pero si solamente va a ir en la tierra, eso caso me va a producir. Señores, es clave los padres, ¿no? Los progenitores, quiénes son, y también lo que va a ir pues encima de ese injerto, ¿no? Entonces yo estaría asegurando prácticamente un 100% que esa planta va a ser productiva, bueno, un 90% que va a ser productiva, si es que yo hago bien esos trabajos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo seleccionado la planta, lo he evaluado, yo como productor lo he evaluado la planta, que es productiva, resistente a enfermedades, todo, extraigo de ahí la semilla de la parte céntrica del árbol, no de la parte, las mazorcas más llamativas, más grandes, ¿no? De ahí, entonces, si más o menos como le mencioné, de cada mazorca voy a sacar unas 30 semillas, así, ¿no? Ya ustedes pueden calcular cuántas mazorcas necesitan para 1500 plantas, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Entonces más o menos 50 mazorcas tienen que sacar para una hectárea, ¿no? Pero ya para que selecciones todo esto, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Lo que está mencionando, ¿no? Y recalcarles, ¿no? Seleccionar las semillas o las semillas que se van a utilizar como patrones de la parte céntrica de las mazorcas, ¿no? Es un dato muy importante, ¿no? Y también el tema una vez que ya hemos tenido nuestra semilla, ya hemos seleccionado nuestra planta madre, hemos extraído ya en las cosechas, y luego qué hacemos, ¿no? Sí, respecto a una vez que ya tengo ya 50 mazorcas, los he hecho el quiero, los he seleccionado solamente la parte céntrica, entonces inmediatamente lo que hago es lavar esa semilla, ¿no? Sacarle el mucílago, porque no puedo instalarlo directamente por mucílago, porque generalmente, como es ácido, muchas veces quema la radícula, ¿no? Entonces esa consideración hay que tener, es lavarlo y sacar el mucílago, ¿no? Una vez que tengo sacado el mucílago, esto lo puedo hacer con aserrín, o lavándolo así simple, ¿no? Es importante sacarle el mucílago, ¿no? De ahí lo dejo orear bajo sombra. Entonces sobre una hoja de plátano lo pongo bajo sombra, ojo, no es utilizar bajo sombra. En tu mismo vivero puede ser con la malla, pongo una hoja de plátano, encima lo pongo las semillas ya lavadas, las 1500 semillas lavadas. Entonces, luego de eso también lo pongo otra hoja de plátano. Es una experiencia que se ha podido desarrollar en varios países y ha sido exitosa, ¿no? Entonces vas a ver que al segundo día, pero para eso ya tengo que tener llenado mis 1500 bolsas. Exacto. Ojo, o sea, no va a ser que está germinando y recién están empezando a llenar. Eso definitivamente hasta que terminan de llenar ya la raíz ya está ya
germinada, o sea, está exageradamente germinada. La idea es que cuando ya está semilla, ves el punto blanco, que eso es la raíz, entonces ese punto blanco va hacia el suelo, ¿no? Hacia la bolsa con dirección a la tierra, ¿no? Y antes de hacer un sembrado ya hay que hacer un regado general de las bolsas, y luego de eso con un pequeño hito con el dedo nomás se le coloca la semilla, pero este punto blanco con dirección a la tierra. No vayan a pensar que eso es la guía, otros lo ponen al revés, entonces la raíz da la vuelta y das otro trabajo. Sí, exactamente, ¿no? Lo primero que germina prácticamente es la raíz, ¿no? Entonces, si ven el punto blanco, si ya que está germinando ya es el momento adecuado. Exactamente. No esperar que ese punto blanco ya sea más grande, 5 centímetros, no es lo adecuado. Y tampoco es lo adecuado romper la semilla. Entonces, romper esa raíz. La idea es que ni bien ven el punto blanco, ya puedan sembrarlo, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Entonces, estas consideraciones son muy importantes para el tema del desarrollo del vivero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar en unos instantes, sin antes escuchar una pequeña música, ¿no? Para poder relajarnos en estas horas. Muy buenos días, productores del cacao. Nuevamente continuando, ¿no? Con el tema del manejo de viveros y producción de plantones de cacao, ¿no? Entonces, este tema muy importante que estamos disertando en el día de hoy, para poder darles algunos consejos, ver los puntos críticos y algunas consideraciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta para el manejo y la buena producción, ¿no? de los plantones, ¿no? El buen desarrollo, ¿no? Entonces, ya hemos visto el tema de la selección del terreno para hacer el vivero, consideraciones, ¿no? Como la fuente de aguas, el nivelado, también el tema del embolsado, ¿no? Entonces, y la siembra, ¿no? De la semilla, ¿no? En las propias bolsas, ¿no? Como ya he dicho, sustrato. Bueno, entonces continuando con este tema, vamos a continuar, ¿no? Estamos yendo paso a paso cómo poder realizar el desarrollo o el buen manejo del vivero, ¿no? Una vez entonces, ingeniero, hemos sembrado, ¿no? Nuestra semillita en las bolsas con el sustrato. ¿Qué prosigue, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Qué actividades realizamos? Sí, antes que se me pase, el tema del pregerminado, cuando he puesto en hoja de plátano, es bajo sombra. Nuevamente recalcarlo, no es ponerlos a secar, amigos, es ponerlos bajo sombra. Y es diario ir a ver esa semilla. Los que ya están saliendo, ya voy sembrando en ese orden. Entonces, si me voy al tercer día, ya probablemente hay como 200, 300 semillas, ya sus raíces están ya demasiadamente exagerada, crecida, no es lo recomendable. Entonces, lo ideal es, ni bien ven el punto blanco, sembrarlo. O sea, para eso hay que ir diario, ¿no? De repente al segundo día germinan el 50%, al tercer día estamos hablando de un 70%, y al cuarto día toditos. Entonces vas a tener también plantas uniformes, plantas bien vigorosas, pero cuando hacemos ese trabajo. Respecto a lo que me decía, ¿no? Una vez que ya tengo sembrada, también es importante, a veces algunos técnicos recomiendan que hay que poner encima de la bolsa hojas de plátano, ¿no? ¿Para qué? Para que también se concentre la humedad y la temperatura ahí. Hay una temperatura adecuada que hace que la germinación sea adecuada, no sea brusca, ¿no? O sea, no se queme con los rayos del sol tan rápido y no se deshidrate la semilla. Entonces, pero esto también, estas hojas de plátano van a estar solamente por un espacio de 5, máximo 7 días. ¿Qué pasa? Algunos le ponen las hojas y se olvidan, ¿no? A los 20 días van, cuando ya la planta prácticamente está empujando a esa hoja de plátano que está sobre la bolsa, y ya se empieza a choquear, ¿no? Tenemos ya tallos doblados, torcidos, ¿no? Eso es un poco la recomendación sobre si vamos a poner hoja de plátano. Si no lo vamos a poner, hay que monitorear diario, hay que hacer un riego pues por la tarde, cada 2 a 3 días según
según la intensidad pues las lluvias, ¿no? de las lluvias. Si es que hay lluvias, ya pues obviamente ya no lo riego, ¿no? Si es que hay bastante exceso, unas olas de calor, lógicamente se recomienda regar por las tardecitas. Eso es lo más óptimo. A veces generalmente regamos en la mañana y el bochorno de las 11, 12, esa evapotranspiración también a veces genera algunas dificultades en las plantas, ¿no? Exactamente, no puede. Los riegos son claros. Por eso digo que la producción de plantones es una planificación adecuada, ¿no? Y también el cariño que le pongo a mi planta, pues, ¿no? Generalmente ya ahí ya tiene que ver mucho la dedicación, ¿no? Si quiero ser cacaotero, como se mencioné, desde la elección del terreno, desde la elección de mis semillas, es claro. No puedo improvisar en vivero. El éxito está ahí, se ve el éxito de cada productor, ¿no? Ahí no pueden echar la culpa pues al técnico, ¿no? Que va, porque el técnico no ha venido, no lo ha sembrado, no. Eso es, se puede decir, es mi planta, entonces yo tengo que tener la dedicación adecuada y la que se merece, ¿no? Para yo poder tener una plantación exitosa. Sí, muy bien, ¿no? Lo que estaba mencionando, los ríos son muy importantes, ¿no? De preferente, ¿no? Preferente realizarlos en las horas de la tardecita para que la planta se adecue, ¿no? Al desarrollo de la planta y no se estrese con altas horas de calor si lo aplicamos en las horas de la mañana, ¿no? Muy bien, entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener en un mantenimiento, ¿no? Del vivero y también el tema de las malezas, ¿no? A veces también a la par también crecen, ¿no? Entonces hay que tener ahí hay que estar, ¿no? Como bien dice el ingeniero, estar visitando el vivero, periódicamente estar yendo, y si ya vemos que las malezas están continuamente, entonces tenemos que hacer la limpieza adecuada, ¿no? Las malezas y también ¿qué consideraciones, ingeniero, también debemos tener en cuenta? Bueno, si el productor desea injertarlo en el vivero, o si no, también ya injertarlo en campo definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta? Sí, ahí un poco antes de pasarnos también, muy bien lo que acaba de decir, el tema de malezas. No hay que dejar que la maleza compita con el cacao. Es un vivero de cacao, hay que considerar eso. No es un vivero de maleza. Entonces, estas malezas hay que sacarlo, para que no compita por los nutrientes. Imagíname, esa pocos nutrientes que hay en la bolsa también le va a quitar pues estas plantas, ¿no? Entonces hay que manejarlos. Eliminarlos no vas a poder al 100%. Otra cosa, que en el vivero siempre vamos a tener el ataque de plagas, el ataque de enfermedades, ¿no? A estas plantas que les da ejemplo la fitóftora, generalmente son las enfermedades que se dan en los viveros, y hay que pues aislarlos a un canto, ¿no? Sacarlos. Ya la planta que ves que ya no tiene las características, tiene la enfermedad, es preferible retirarlas, ¿no? Y lo sacas esa plántula. Y si es posible, pues, si puedes poner una planta de reforestación, sería bueno, ¿no? Ya viendo también ese tema. Porque una bolsa no puede quedar vacía, eso también mételo en su mente, porque es un trabajo que ya ustedes han hecho, productores. Entonces, para esto hay que escuchar las recomendaciones pues, de los técnicos, ¿no? Es importante también realizar al mes realizar un abonamiento entonces con fertilizantes pues que completos, ¿no? Que tengan los nutrientes completos. Ya en los comercios ellos tienen, ¿no? Y se echa entre 2 a 3 gramos como máximo, ¿no? De estos nutrientes. Uno se echa al mes y otro se echa a los 3 meses, como ya preparándolos para el injerto, para que estas plantas tengan la savia y los nutrientes y resistan al injerto, ¿no? Y en el tema pues de control de plagas y enfermedades es importante a partir ya del mes y medio estar haciendo las aplicaciones, por ejemplo, en este caso del caldo bordelés, pero en menos dosis, no como una planta adulta, una dosis se puede decir a la mitad,
que se echa para una planta adulta. Entonces, consideraciones siempre hay que tener. Van a ver a veces en épocas de bastante, pues en horas de calor, va a haber un ataque de pulgones en las guías. Entonces eso fácilmente lo van a poder controlar con la aplicación de estos insumos que les estamos mencionando. Ahora otra cosa es que en el radio del vivero, a los 3-4 metros, no tiene que haber malezas. Entonces, ¿para qué? Porque ahí se esconden los insectos, ¿no? Las plagas, que generalmente atacan al vivero, ¿no? Entonces eso es, y el riego tiene que ser claro, ¿no? Cuando ya ves el suelo que está blanco, polvo, ya necesita pues su riego, ¿no? Eso es clave. Y respecto a tu consulta, otra cosa, el vivero dentro del vivero no se deben posar nada de agua. Algunos tienen una hollada dentro del vivero, entonces ahí se empoza el agua y se van a dar cuenta que en el radio de ese charquito de agua, las plantas van a tener generalmente la fitóftora, van a tener ataque del hongo de la fitóftora. Se recomienda que el vivero tenga que estar niveladito, que no tenga encharcamiento, ni ahí ni al costado. Entonces, ¿para qué? Para evitar el ataque de estos hongos. Ahora, respecto al injerto, es recomendable para el injerto tener varias consideraciones, ¿no? Uno es que la planta esté bien nutrida y tenga la savia que requiera para que esta operación prácticamente que le van a hacer a la planta, del corte que lo van a hacer, pueda resistir y pueda emerger otra planta ahí que se le va, en este caso es el patrón y el injerto, ¿no? Tiene que pegar prácticamente. Entonces, para que suceda eso, tiene que tener savia el patrón. Y para que tenga savia, tiene que estar bien nutrido, ¿no? Entonces, y si ustedes, también productores, también hay que identificar de dónde van a sacar la vara. En este caso, algunos productores tienen que tener identificado, dentro de la parcela hay plantas altamente productivas, ¿no? Entonces, de ahí es importante sacar esas varas para injertarlos en mi vivero. Entonces, esas mismas plantas productivas va a hacer que en el campo que yo injerte también tengan esa productividad esperada, ¿no? Entonces, una de las consideraciones también que hay que tener en ese se debe hacer el injerto entre 3 meses y medio hasta máximo 4 meses y medio. Como les digo, la planta en vivero debe estar máximo 5 meses. Eso no se olviden. Pasado de eso ya es una complicación hacia el nivel de la raíz, ¿no? No es recomendable cortar la raíz a la hora de plantarlo a campo definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta raíz es la que absorbe agua, pues, de la raíz principal es la que absorbe agua del subsuelo para que tenga ese recorrido de la savia a nivel de la planta, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Entonces, justamente ahí es la planificación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya nuevamente reiterándoles, ¿no? Entonces, es un detalle muy importante lo que dice el injerto, ¿no? Pero también ahí tenemos que tener en cuenta el grosor, ¿no? El grosor de los plantones y también en qué momento lo realizamos, ¿no? Entonces, algunos prefieren hacerlo la injertación en vivero, otros en campo definitivo, tal vez por el tema del tiempo. A mi consideración, para mí preferentemente el tema de la injertación en vivero. ¿Por qué? Porque ya desde ahí ya pues, se desarrolla la planta ya injertada y ves ya ahí los plantones más vigorosas, más saludables, ¿no? Entonces, ya ahí, a partir de ya vas seleccionando a campo, ¿no? Vas seleccionando, ¿no? Lo que no pasa en campo definitivo, ¿no? En campo definitivo también probablemente hay mayor mortandad, ¿no? Entonces, y de esa manera nosotros podemos realizarlo de manera adecuada ya cuando ya lo instalamos a campo definitivo. Entonces, la injertación en vivero es una práctica muy, muy interesante, también te facilita, ¿no? Entonces, la injertación ya es mucho más fácil, ¿no? Entonces, en un campo reducido nomás, ¿no? Entonces, esas son las ventajas, ¿no? Como también tienen sus desventajas, ¿no? Y
y realizarlo también el tema del injerto, así como lo hacemos en campo, a obtener las varas, ¿no? Dependiendo de la luna, ¿no? También es muy importante, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Entonces, cuando ya la savia ya está está subiendo la savia, ya en la luna creciente, en luna llena, y ahí es donde es accesible, ¿no? Sacar las varitas para poder injertar a los plantones, ¿no? Entonces, esas consideraciones son muy importantes, ¿no? Entonces, ingeniero, continuando, ¿no? Bueno, ya hemos tenido nuestros plantones, ya lo hemos abonado, ya hemos hecho nuestra limpieza adecuada, hemos regado. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando ya vamos a tratar de instalarlas? ¿Qué debemos tener en cuenta antes, previa a la instalación, ¿no? A campo definitivo? Sí, respecto a lo que me mencionas, y también a lo anterior, es decisión del productor, y conjuntamente con su técnico, pues, poder hacer las consultas. Por ejemplo, si lo va a instalar antes y el injerto quiere que sea en campo definitivo, también tiene sus ventajas por el tema de que la raíz, o sea, para esto ya pero no hay que esperar los 5 meses, de 3 meses ya hay que instalarlo nomás acá, para que esperar 5 meses en el vivero. Entonces a los 3 meses nomás se puede ya ir instalando, ¿no? En el campo definitivo. Acá hay que tener en consideración las temporadas. Si yo voy a producir un ejemplo en mi vivero en mayo, junio, julio, en época de gran calor no voy a hacer no voy a tratar de instalar a campo definitivo, porque probablemente estas plantas mueran en campo por el tema de la sequía, ¿no? Entonces ahí hay que, ejemplo, si voy a instalarlo para ambos casos, lo ideal es producirlos ahora, ¿no? Para que inicie la temporada, ejemplo, hacer la plantación en meses de octubre, noviembre, cuando ya empieza a caer las primeras lluvias, sí, ¿no? Entonces las plantas peguen rápido al suelo, entonces se adapten más rápido a esto también. El otro tema, el cambio brusco va a hacer que también las plantas se defolien. Ejemplo, si yo saco de un lugar controlado, que es el vivero, que está como el Rachel, que tiene un 50 o 75% de entrada de luz, y lo voy a sacar a un lugar directo, un 100% de luz, es un shock, ¿no? Para la planta. Entonces algunos se caen las hojas, y estos temas tengan en consideración. Hay que planificar bien con el técnico, que seguramente les está apoyando, y hay que escucharlo. Entonces, y lógicamente, como mencionabas, en el tema del vivero hay gran facilidad, y también que pues prácticamente en 60 metros cuadrados, que es el 4x15, yo controlo las 1500 plantas, ¿no? O sea, los estoy viendo ahí, ¿no? Puedo seleccionar quién está bien, quién está mal, ¿no? Obviamente a campo se llevan las plántulas, las mejores plantas. No puedes dudar ahí que una planta que está comúnmente crece chepleco, tal malagana ahí, en campo se va a recuperar. No, en campo se llevan las mejores plantas. No puedes ahí tener esa duda, ¿no? Entonces ahí es importante que como productores, como es su plantación, tienen que hacer las mejores prácticas. Ahora, yo tengo que tener en consideración, ya sea para campo definitivo o para el injerto, mi plantación tiene que tener una especie de sombra temporal, que es el plátano, como les mencioné, o si no el frijol de palo. Son las dos especies que ayudan muy bien a adaptarse la planta a campo, ¿no? Uh-huh. Que el choque de luz o la radiación solar no sea brusca para la plantita de cacao. Recuerden que es una planta joven que está adaptando, que le saca de una temperatura controlada, de una luz controlada, prácticamente a la intemperie solo, ¿no? A vivir solito. Entonces, claro, va a tener mayor cantidad de repente área para que desarrolle su raíz, sus nutrientes, todo, pero esta planta tiene otros efectos ya, ¿no? Entonces ahí tienen que tener un poco de cuidado. Tiene que haber la sombra temporal, no chiquita, sino ya que esta planta ya al menos tenga, ejemplo el plátano, tenga un promedio de un tamaño de 2 metros hacia allá, o 1,80 m, para que, igual, para eso tienen que planificarlo, que ni bien estoy haciendo el vivero, ya debo instalar mi sombra temporal. Ojo, y cuando voy a instalar también tengo que hacerlo
el poseado de manera adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para que como está apretado ahí en la bolsa su raíz, estos están con ganas de expandirse, ¿no? Para captar más nutrientes. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es pues hacer un buen pozo para que la raíz rápidamente se acoja ahí, ¿no? Dentro del pozo. Y también tengo que hacer un abonamiento de fondo. Esto es clave, estimado Jorge, y que seguramente vamos a hablar en el próximo emisión radial. Atención, amigos productores, el tiempo es corto en la radio y estamos seguros, acá en dirección nos está mencionando que ya cambio fuera. Será pues hasta otra oportunidad, estimados productores. Esperemos haber contribuido a su mejoría en el tema de plantaciones, y estamos seguros que ustedes como productores están poniendo el punche, pero no es tanto por el proyecto, sino es por ustedes mismos, estimados productores. El éxito está en nuestras manos y hay que seguir para adelante. Felicitaciones, que tengan una hermosa fin de semana y un buen inicio de semana pues a la que viene, ¿no? Éxitos. Chao, chao. Saludos.